Perfecto. Windows 7 con Forefront, cómo juntos trabajan mejor. Vamos a ver las actividades, cosas que podemos hacer en conjunto, sacándole el mejor provecho a las configuraciones que trae Windows 7 Professional y Windows 7 Ultimate. Nos vamos a basar en los servicios de Forefront de seguridad y distribución de servicios, accesos a las redes y firewall, también con la evolución de lo que fue ISA Server, lo que podemos hacer con nuestro usuario y el control que podemos tener en nuestra organización. Y sin más tener retraso, vamos a empezar con nuestra presentación. Los objetivos de esto, bueno, es saber, nuevamente lo que conversábamos, cómo podemos integrar mejor Windows 7 y Forefront, y cómo la forma, lo bueno que vamos a tener al combinar estas dos opciones de seguridad para nuestros usuarios y nuestras organizaciones. Cuando nosotros empezamos en nuestras organizaciones a necesitar mayor control, tenemos siempre el tema del control de cambio, las cosas que necesitamos hacer. Necesitamos hacer un cambio en este tiempo y para poder tener mejor administración de nuestros servicios. Basado en eso, estamos adquiriendo un compromiso para poder sacar mejor provecho de esto. La plataforma de Microsoft parte desde la infraestructura, desde el cliente hasta nuestra administración de servicios. ¿Cómo podemos llegar a conseguirlo esto? Una de las características más importantes o cambios que ha tenido Forefront fue la administración de seguridad de nuestros servicios, ya sea asegurizándolos como servicios antivirus, plataformas de seguridad, accesos, y las opciones de seguridad que trae Windows 7 nativas, por ejemplo BitLocker, que es asegurar nuestros accesos a la máquina, qué pasa, por ejemplo, cuando perdemos nuestra máquina, cómo podemos recuperar la data o bloquear la data. Las formas de servicios en base al cliente, nos estamos basando primero que nada en nuestros servicios de cliente, cómo podemos tener siempre conectados cómo podemos tener mejor acceso a nuestros clientes, a nuestras plataformas, ya sea desde cualquier ubicación, pero también tenemos que tener un control de los riesgos que podemos acelerar. ¿Cómo accesamos o cuáles son los perfiles de que va a tener cada usuario en nuestro acceso? ¿Ya? Esto a la gente que somos gerentes de IT, no siempre nos significa un costo y siempre nos trae un complejo análisis de lo que podemos llegar a obtener. Cómo nuestra gente, que son trabajadores de la compañía, pueden tener mejor productividad y asegurarnos de cómo poder hacer más útil esto. Entonces, siempre estamos solicitándole a la gente de IT de que nos dé las respuestas de cómo poder hacer mejor el servicio. Entonces, uno de los típicos escenarios de ataques a nuestra información provee el tema del malware o de ataques de virus. Microsoft, en una posición de aclarar esto y de dar mejor beneficio, creó el producto de Forefront Endpoint Protection, que es la mejor base, mirándolo desde el punto de vista gerencial y productivo, de poder complementarlo, ¿ya? Nosotros siempre necesitamos tener un fácil tiempo de implementación. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que, por ejemplo, nuestra compañía esté en un 99% segura de que no tenemos ataques de malware, ataques de phishing, ataques de objetivos a nuestra red? ¿Ya? Y esto también, cuando tenemos ataques, ¿qué es lo que nos falla principalmente? Tenemos caída en los servicios y esto nos daña nuestra producción. Una de las visiones que buscamos es tener siempre, para la gente de IT, una buena calidad de servicio, de que los SLA se cumplan, de cómo poder siempre traducir esto en la mejor protección, en el mejor tiempo de servicio. ¿Ya? Entonces, nuestra protección que nos está entregando, ¿ya?,
siempre tenemos que tener asegurada nuestra plataforma de equipos, primero que nada, nuestra plataforma de clientes, que en una organización en sí es el principal riesgo. Comúnmente todos los ataques a una organización proveen de los equipos de los usuarios. ¿Por qué? Porque siempre en el equipo de usuarios tienen navegación en sitios que no son seguros, buscan información, descargan algún archivo, intercambio de archivos, por ejemplo, de una compañía a otra, de alguna presentación. Yo no sé, por ejemplo, si a mí, a una persona que trabaja con nosotros, por ejemplo, la persona de administración o de ventas, le mandan un recurso, un material de marketing y no sabemos cuál es el origen, cómo viene, en qué nivel de protección viene esto, ¿cierto? Entonces, es necesario siempre asegurar que las cosas que ingresan a nuestra compañía de forma electrónica estén limpias de todo tipo de infección, ¿ya? Ahora, otra cosa que también tenemos que saber es cómo pueden atacar a nuestros clientes. Sabemos que gracias a la evolución, desde que Windows XP pasamos por Windows Vista y Windows 7, el firewall de Windows ha ido evolucionando y asegurando cada vez mejor los servicios. De hecho, en una organización medianamente una pyme, ya una pequeña empresa, podemos usar los servicios de firewall de Windows y estar tranquilo al momento de la exposición de nuestros servidores. También así la exposición de nuestros clientes, ¿ya? Pero, y siempre orientado a tener un alto tiempo de respuesta. El cliente de Forefront Endpoint Protection, ¿ya? Una de las características que en lo personal a mí más me ha gustado es los recursos que utiliza. Siempre los administradores de IT o la gente de servicio se queja de las plataformas de seguridad, tienen mucho peso o consumen muchos recursos. En este caso, el cliente en las máquinas es muy liviano, ¿ya? Tenemos mucha administración, son muchos los beneficios en sí que podemos recibir, ¿ya? Entonces, esto nos va fortificando cada vez más nuestro servicio, ¿ya? Además que una de las cosas más importantes, a mi gusto, es que podemos usar políticas de grupo centralizadas para nuestra organización, ¿ya? Que inclusive se pueden integrar con las políticas de Forefront, incluyendo las políticas de Active Directory. ¿Cómo parte este nivel de protección? Vamos a partir por la capa de la red, ¿ya? Nos basamos que vamos a usar el firewall de Windows, ¿ya? Y en la administración centralizada de nuestra organización, siempre a través de Forefront, ¿ya? La capa de servicios de archivo, ¿cierto? ¿Cómo tenemos, qué herramientas tenemos? ¿Ya? Tenemos una herramienta anti-malware, ¿ya? Tenemos los filtros de Smart Screen de Internet Explorer, ¿ya? Esto es muy importante, porque si se dan cuenta, a veces cuando uno entra en sitios no seguros, el Internet Explorer dice, este sitio no es seguro, no te recomiendo entrar. Y uno decide si entra o no entra. Ahora, lo que yo puedo hacer como administrador de plataforma es que cuando Smart Screen me reporte que un sitio es inseguro, es automáticamente bloquearlo y no dejar que el usuario ingrese, ¿ya? Otro de las cosas interesantes es el App Blocker, ¿ya? Dentro de Windows, que nos sirve para bloquear discos y aplicaciones también. Y ya directamente en la capa de aplicación, tenemos protección de ejecución de data, ¿ya? Y los recursos de protección de Windows, ¿ya? Esto siempre orientado a la capa de servicios de funcionar, de tener un entorno mucho más seguro, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos, cómo hacemos nosotros de siempre poder asegurar una calidad objetiva, ¿ya? Cuando mi gerencia me pide, por ejemplo, necesitamos asegurar los accesos que están teniendo nuestros usuarios, nosotros como administradores de red partimos buscando el a qué es lo que accesan nuestros usuarios, ¿cierto? Y ahí pasa por un conocimiento o un entender de realmente cuáles son las necesidades que tienen nuestros usuarios, ¿ya? Y de los servicios que ellos desean tener. Entonces, una vez integrando esto,
siempre vamos a tener mejor tiempo de respuesta, ¿ya? Y vamos a tener una actividad que sea proactiva. Vamos a poder lograr lo que es la proactividad en la seguritización de nuestro servicio. Una de las cosas que a mí me parecen bastante interesantes son las políticas de administración y de seguridad. ¿Ya? Entonces yo puedo generar escáneres, por ejemplo, que automáticamente se ejecuten, por política obviamente, en cada uno de mis equipos. Entonces, y basados en un nivel de seguridad. O sea, es decir, realmente, y por eso es lo que aquí se aplica lo que yo les decía, el entender lo que necesitan mis clientes. ¿Ya? Mis clientes me refiero a los usuarios de nuestra organización. ¿Ya? Entonces, podemos también definir, bueno, tenemos primero la capa de políticas generales para todos los usuarios. También tenemos una capa de políticas que podemos asignar a ciertos grupos de usuarios, ¿ya? Siempre orientados al servicio de protección, ¿ya? Entonces, cada vez estas cosas están haciendo que podamos entender mejor y tener un mejor tiempo de respuesta o de acción sobre los servicios que hacen nuestros usuarios. Entonces, una de las cosas que se entiende que perfectamente podemos usar dentro del tema de política es ver qué realmente hacen nuestros usuarios. Cómo nuestros administradores de sistema comprenden o cómo ellos comprenden lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, voy a buscar el lápiz. Ya. Creo que ahora vamos a poder, ahora tengo el control sobre el lápiz. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos lo que están haciendo? Uno de los beneficios de esto, que está basado también en Configuration Manager, ¿ya? Es en la interfaz de operación, ¿ya? Esto también nos entrega los logins, los reportes y los estatus de lo que están haciendo cada uno de nuestros usuarios o cómo están trabajando. Y también dentro de las políticas de grupo, podemos restringir los accesos o saber bien en qué son los servicios que pueden tener, ¿ya? Obviamente también teniendo siempre un reporte, un estatus de lo que es la plataforma, ¿ya? Una de las características de Windows 7, que es el BitLocker, ¿ya? Eh, es cuando es típico que pasa, por ejemplo, que el riesgo de los robos de los equipos, por ejemplo, es una cosa que es muy constante y muy común dentro de una organización. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si a mi gerente, a mi CTO o a mi CEO le roban su notebook? ¿Cómo, cómo Windows 7 me ayuda a poder asegurar de que no van a tener información así? Gracias a BitLocker podemos bloquear con distintas herramientas el acceso a nuestras plataformas, ¿ya? Una de las cosas que más me gusta a mí es que bueno, tenemos el Domain Recovery Agent, el DRA, y podemos bloquear a través de password, podemos bloquear a través de smart card, y podemos bloquear de autobloqueo. Entonces, eso es uno de los beneficios. ¿Ya? Ahora, es súper importante que nosotros aseguremos la información crítica dentro de nuestra organización. ¿Cómo podemos asegurarla? Usando estas herramientas. Realmente son muy fáciles de usar. Me gustaría poder tener un poco más de tiempo. Vamos a ver si al final nos queda una ventana de tiempo para poder mostrarles cómo configurar BitLocker, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor no duden en hacerla para ir contestándolas en el momento o poder entender más los beneficios, ¿ya? Una de las cosas que soporta BitLocker, ¿ya? Es que podemos usar con una llave USB, ¿ya?
bloquear nuestros accesos. O sea, si no tengo Smart Card, puedo usar una llave USB, puedo usar protección de Active Directory, puedo usar protección de Fortran, ¿ya? Entonces, el beneficio es que cortamos los riesgos dentro de la organización, ¿ya? ¿Cómo trabaja, ¿ya? O cómo almacena la información. Bueno, hoy en día muchos de los equipos están usando o traen chip de protección, ¿ya? Eso es un gran beneficio dentro de esto, porque almacena las claves, o sea, almacena a ver, la palabra es en forma irrompible, por decirlo de cierta forma, la data. Por ejemplo, los equipos que traen la tecnología de TPM, la aplicación BitLocker graba dentro de este chipset, ¿ya? Voy a ver si podemos rayar acá, perfecto. ¿Ya? Nuestro sistema operativo toma datos, o nuestra aplicación, las codifica, las encripta y las guarda en nuestro sistema, ¿ya? Donde tiene los distintos accesos a la información. Entonces, cuando la aplicación nos pregunta y nosotros no respondemos en código, si le respondemos 0 y la respuesta es 1, automáticamente va a bloquear el acceso a nuestra aplicación. Ahora, la respuesta se va a almacenar en este chip que es indestructible, ¿ya? Esa es una de las interacciones que tiene BitLocker. Ahora, cuando yo tengo una llave USB, lo mismo. Si la llave no está presente, la aplicación no se va a iniciar. Si yo tengo una Smart Card, también lo mismo. La aplicación no se va a iniciar. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver, y aquí está lo que se muestra, o sea, la facilidad y la seguridad. Ahora, cuando yo trabajo con el chipset TPM, que es nativo dentro de nuestro hardware, la facilidad de uso es muy rápida porque es una configuración inclusive local que podemos usar de BitLocker. ¿Por qué? Porque BitLocker le envía la información de respuesta y esta aplicación lo guarda. Por ejemplo, una forma de poder leer esta información es con nuestra huella digital. Si nuestra huella digital no está presente, la aplicación no va a dar el acceso. Comúnmente también tenemos a ver formas de configuración de las máquinas, permisos de usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden también responder dentro de este acceso. Una de las cosas interesantes que tiene. Ahora, cuando solamente tenemos nuestra llave USB, ¿ya? ¿Qué pasa si me roban el equipo y la llave? Ahí pueden tener un acceso, ¿ya? Ahora, cuando tenemos usamos nuestro chip de protección más un número de PIN, ya es mucho más seguro. O sea, primero que nada, por ejemplo, me va a pedir el usuario la huella digital. No sé, un ejemplo, a ver. Y es un caso como súper chistoso. ¿Qué pasará, por ejemplo, si, no sé, mi esposa quiere acceder a mi notebook para saber algo de información? Entonces, ella simplemente yo puedo estar descansando y toma mi mano y lo pasa por el equipo y a lo mejor va a poder tener acceso a la información. Pero va a poder leer justamente lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos este chipset más una clave? O sea, no va a poder tener la clave, salvo que uno la entregue. Ahora, cuando ya tenemos el TPM más el PIN más la clave, la seguridad, créanme que es máxima. Y la facilidad es obviamente un poco más compleja, pero ya no tenemos ni ataques de hardware ni ataques de software y siempre vamos a estar protegidos de cualquier tipo de ataque. O sea, no hay forma de que puedan irrumpir nuestra plataforma. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el producto de BitLocker? Ok. Ahora, cuando nosotros tenemos eh, estos niveles de seguridad, vamos a partir ahora en el entender. Sabemos, por ejemplo, que hay aplicaciones que pueden romper nuestras passwords de Windows, ¿ya? Y, y son rápidas de poder entrar a la información. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo? Es el típico caso cuando
nos dejan un equipo en una organización y no tenemos acceso o se olvidaron de la clave del administrador de usuario local. Tenemos aplicaciones que nos permiten cambiar esa clave. Ahora, cuando sumamos a eso a nuestros niveles de seguridad, sumamos que, por ejemplo, tenemos claves complejas, autobloqueo, ¿ya? Siempre vamos aumentando. Esto siempre está orientado a una máquina sola o ataques de fuerza, siempre a máquinas locales, ¿ya? Pero cuando sumamos a esto, por ejemplo, un smart card, ¿ya? La persona si no tiene el smart card no puede acceder a la máquina. Siempre descartando el acceso de que podrían llegar a poseer nuestra máquina junto con nuestra smart card. Ahí obviamente no hay un grado de seguridad, siempre y cuando la persona que nos intenta hacer el ataque no tenga nuestros PIN. ¿Ya? Ahora vamos a subir un poquito, ya entendimos lo que era el tema de la capa de usuario o los beneficios que teníamos con Windows 7. Ahora vamos a ir a nuestra infraestructura de servidores, de cómo trabajamos con Active Directory, con políticas de grupo, con red y servidores basados en virtualización de clientes. ¿Ya? La protección de la información siempre para un administrador de seguridad o para un oficial de seguridad tiene que ser nuestra principal preocupación. Cuando somos oficiales de seguridad de una empresa, la seguridad parte dentro de nuestra organización. Un ejemplo, que una vez lo escuché a Daniel Gordon, que es uno de los gerentes de Microsoft para la TAM. Él decía, la seguridad parte dentro de nuestra organización. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vamos en un elevador, en un ascensor, y van dos ejecutivos de nuestra compañía y van conversando sobre un negocio? El ascensor va a ir con más personas. Y ellos conversan sobre un negocio y hablan del cliente, de qué es lo que están haciendo. Ellos no saben quiénes son las otras personas que van con ellos. ¿Qué pasa si en el mismo ascensor va una persona de la competencia? Obviamente que la seguridad ahí fue una falencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa persona ya supo lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, nosotros como nuestra primera función, ya dijimos que la seguridad parte dentro de ella, aseguramos nuestra capa de usuarios. Ahora tenemos que asegurar nuestra capa de servidores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con RMS de Windows Server 2008 y Active Directory, podemos mediante políticas asegurar la información, inclusive hasta quién le puede llegar la información. O sea, yo simplemente puedo decir que este usuario no le puede enviar un correo electrónico a un destinatario X que contenga ciertos keywords o ciertas palabras dentro de eso por medio de una política de grupo. Eso ya es asegurar la información, la salida de la información de la organización. Ahora, esta protección siempre tenemos que ir asegurándola de llevarla consigo a quienes se le entregue. ¿Ya? Una de las cosas que se entiende, voy a mostrar esto rápidamente, este slide, y para poder entender el ciclo de negocio. Por ejemplo, la información llega contenida en una política. Yo le envío a un usuario un correo electrónico. En ese correo va a ir incluida la política. El usuario la puede guardar, la puede ver en algún smartphone, verla en alguna parte, y si la política no cumple la seguridad del cliente, simplemente no se va a ejecutar. Por ejemplo, lo mismo en caso de los documentos de SharePoint, ¿ya? En base a nuestro nuestro Active Directory, al RMS que hablábamos, ¿cierto? Tenemos, en este caso también el ejemplo, un SharePoint Server, el autor de la información y nuestro recipiente. Entonces, el autor entrega la data o el documento a SharePoint. El SharePoint, el recipiente también está conectado al SharePoint, ¿cierto? El SharePoint tiene comunicación, ¿cierto?, con el Active Directory, ¿ya? Y aquí voy a explicar un poco el ciclo, cómo va a ser el esquema.
y aquí como les digo, entonces, el autor publica la información. El cliente que desea ver la información envía un request al servidor de SharePoint. El servidor de SharePoint le pregunta al servidor de Active Directory, el servidor de Active Directory le responde, ¿cierto? Le dice sí o no, en base a las políticas que tiene, y efectivamente le llega la información al recipiente. Ahora, es el cómo le va a entregar los permisos sobre el documento que está leyendo, ¿ya? Entonces, allí es un ejemplo claro de cómo yo puedo modificar o las cosas los permisos que usted tiene, o sea, mis permisos sobre cierta documentación. Tiene permiso de edición, sí, no puede copiarlo, lo puede imprimir, no lo puede guardar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo logramos gracias a RMS de Active Directory. El acceso directo a la información de Windows Server, ¿ya? También nos entrega una conexión segura, ¿ya? Sobre los archivos que podemos tener, ¿ya? Y sobre la información que podemos tener acceso. O sea, tenemos nuestros accesos de nuestros servidores, ¿ya? Están acá, nuestro cliente, y nuestro cliente obviamente va a preguntar o va a enviar la información a otras partes. Siempre seguros. Bueno, todos saben que ISA Server evolucionó a Forefront y a la seguridad sobre nuestras plataformas y se hizo bastante robusto. Entonces, una de las cosas bastante interesantes son las VPNs seguras que nos entrega el producto Forefront, ¿ya? VPNs SSL, que son integradas nativamente en todos los productos que vienen con sistemas operativos Microsoft y con aplicaciones Microsoft. Se integran nativamente y tienen accesos directos. Ahora, el Direct Access es bastante interesante cuando, por ejemplo, yo le configuro a mi cliente de que él tenga en forma nativa el acceso a mi plataforma, ¿ya? Desde una smartphone, desde el notebook de mi usuario, a través de un kiosco o de la casa, él puede tener a través de internet, simplemente ingresa sus credenciales y puede tener acceso a la información previa autenticación, ¿cierto? Son cosas bastante interesantes porque así, con eso estamos asegurando al máximo la calidad de nuestra información. Consolidar el acceso seguro. Ya entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro portal de SharePoint, o donde el usuario va a tener el acceso a las cuentas, ahí tenemos el acceso al single sign-on, ¿cierto? Entonces, en un punto simple de ingreso, el usuario entra a sus credenciales, puede tener acceso a información segura, a recursos de la compañía, por ejemplo, no sé, yo puedo a través de mi SharePoint, dentro de la página de aplicaciones, poner el acceso a mi OWA, a mis servidores de directorio, ya a mi intranet, a la información, a la documentación, al file server, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, el usuario, aquí está el ejemplo. Dentro de esto, el usuario puede tener una información no pública de la dirección de mi OWA, ¿ya? Al tener acceso a mi Office Communicator Server, que ahora se llama Link Server, un producto bastante interesante que nos está entregando Microsoft, ¿ya? A nuestra intranet de SharePoint, a nuestro file server y a nuestros servidores de administración. Y aquí, nuevamente volvemos a hablar de lo que es las políticas de acceso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo creo políticas de acceso? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué documento? El documento, si el cliente necesita ver un documento que es un documento de acceso privilegiado, solamente lo puede leer, si lo puede descargar, si lo puede editar, si lo puede borrar, etcétera, etcétera, etcétera. Estas propiedades las podemos entregar basados con Unified Access Gateway. Ahora con NAP, ¿ya? Que nuevamente mostramos cómo se integra RMS con NAP Server, ¿ya? Cómo es el acceso de nuestro usuario. El cliente se conecta, entra por su VPN, llega a nuestro Network Access, el Network Protection Server,
o NAP Server, consulta la información, ¿cierto? Ve las políticas, etcétera, etcétera, que están acá, y puede entrar acceso a la red corporativa. Si no cumple con las políticas de acceso, por ejemplo, no puede entrar a una red restringida, o tampoco puede entrar a servidores de acceso complejo. Los servicios de federación de Active Directory también nos habla, nos muestra cómo podemos, también nos muestra la seguridad dentro del acceso de nuestros partners de negocio, o de lo que pueden entrar a leer en nuestras relaciones de confianza. Disculpen el baúl. Ya cómo podemos crear confianzas entre sitios y servicios con nuestros partners para que podamos tener información complementaria. Si se dan cuenta, entonces, el ejemplo que nos dice que siempre vamos a tener un soporte a información compartida, pero debe ser con seguridad. ¿Ya? Uno de los ejemplos aquí es claro de cómo está mostrando el bosque. Si se dieron cuenta, una vez mostrada la animación, perdón, me aceleré un poco, el negocio se conecta al exchange, va a buscar la política, la consulta parte acá, vamos a ver si podemos poner un número acá, parte acá en un esquema 1, viene acá una consulta 2, pasa aquí en un modo de consulta 3, ¿ya? Y para entender los modos de consulta, vamos a poner un 4 acá, y después volveríamos acá con un 5. Entonces la cadena dice lo siguiente: nuestro partner nos envía información, obviamente previo consultado en su Active Directory Federation Services, que está en comunicación o en confianza con nuestro Federation Server, ¿ya? Responde y le dice sí, se puede aceptar la información o recibirla. Siempre esto habla también con seguridad dentro de las redes, ya, con accesos seguros, ¿ya? Y aquí ya llegamos directamente a nuestros productos de administración que hablan de System Center con Forefront, cómo se integran a todo lo anteriormente hablado. Entonces, cosas nativas que son, tenemos lo que es los productos de Windows Server 2008 que habla de RMS. Entonces, beneficios que son, que entrega una política de seguridad empresarial de grandes empresas, ¿ya? Y que nos bloquea los accesos no deseados. Ya esto nos entrega también, nos enlaza a una seguridad que reduce mucho los riesgos de información, la pérdida de información o del acceso a data no dispuesta a ciertas personas, ¿ya? Además que también nos entrega la integración y los sitios, la colaboración de Active Directory y con Office y con SharePoint, ¿ya? Ahora, con Federation Services nos entrega una seguridad dentro de los servicios, ya. Políticas de grupo masiva, que le podemos entregar a nuestros partners de negocio. O sea, por ejemplo, yo soy un cliente bancario A con un banco B, yo puedo prever que cierta información se puede intercambiar entre nosotros, ¿ya? Y directamente qué información es y a qué usuarios pueden tenerlo. Ahora, si a esto también le sumamos que tenemos a Forefront, el acceso seguro, ¿ya? Podemos tener reportes de lo que está pasando, vamos siempre haciendo crecer mucho más nuestros niveles de información. Y ya con Protection para SharePoint, aumentamos los niveles de seguridad, lo que pueden hacer, los accesos que pueden descargar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El single sign-on y la colaboración externa. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo, usando VPOS, por ejemplo, yo puedo tener accesos seguros a la información dentro de mi compañía en el cloud, ¿ya?
El cloud se ha convertido hoy día en una herramienta bastante importante y bastante útil, porque efectivamente me reduce mucho las tareas de administración de infraestructura TI, pero no así las tareas de pero no reduzco, pero no puedo tampoco olvidarme de la interacción que tiene que tener mi usuario. Entonces, ¿cómo va a ser el ejemplo? Si se dan cuenta, el usuario corporativo pasó por el Active Directory, preguntó su seguridad y le dice, sí, tú puedes acceder con un token, ya, que puede ser una cookie, un smart card validada, tiene acceso a nuestros servidores de Exchange, de SharePoint, a las aplicaciones web, ¿cierto? Lo mismo también tenemos cuando el usuario viene a preguntar a un Federation Services, ¿cierto? Y el Federation Service le responde y le dice, sí, efectivamente tú tienes permiso y puedes entrar a aplicaciones de la empresa partner o al cloud. ¿Sí se dan cuenta? Lo que nos muestran los accesos. Una protección avanzada contra malware. Todos los días y a nivel mundial siempre salen nuevos ataques, nuevas formas de poder o de intentar vulnerar nuestra información. Ahora, Microsoft ha buscado mucho poder potenciar. Gracias a Dios contamos con motores, se basan en motores bastante eficientes y de prestigio para poder mantener una base actualizada de seguridad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nos mandan una información externa que tiene contenido inapropiado, ¿cierto? Llega a nuestro Access Gateway, se consulta, ¿cierto? Si tiene algún grado de infección y le da el acceso a nuestra red. ¿Ya? Entonces, uno de los beneficios que tenemos son múltiples motores de escaneo, ¿ya? Podemos tener varios trabajos a la vez, ¿cierto? Y también removemos un riesgo de poder tener acceso a información infectada. Bueno, aquí estamos montando los motores, ¿ya? Ahora, una de las cosas súper interesantes, eh, me pasó, y a nosotros en la organización bueno, o sea, yo en mi casa usaba Microsoft Security Essentials, y mi hijo descargó unas fotos y unos videos de sus cursos, y uno de estos videos venía infectado. Lo más interesante fue que cuando él descargó esto, el antivirus o la plataforma Security Essentials informó que estaba teniendo un riesgo y que no tenía solución. A los 2 días tuvimos una respuesta de que descargábamos un parche y el parche ya no solucionó el error. O sea, Microsoft está preocupado de tener rápidas actualizaciones de los motores, ya para poder siempre tener una calidad de servicio muy alta. Es lo que estamos mirando. O sea, gracias a Dios, Microsoft ha logrado tener buenos servicios de seguridad usando buenos tiempos de respuesta. Entonces, podemos filtrar también, por ejemplo, qué niveles de seguridad o a qué queremos asegurar, ¿cierto? Por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos Force Protection ya. Dice, por ejemplo, filtra reglas para eliminar archivos, ¿cierto?, que pueden contener virus. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo traspaso desde mi SAN, desde mi dispositivo de música, un archivo o me pasan no sé, un video casero, ¿ya? Y ese archivo podría venir infectado. Entonces, yo puedo decir qué es lo que yo necesito escanear o los tipos de archivos que puedo escanear. También los que no escanear. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo también decir qué es lo que puede entrar y lo que no puede entrar. Por ejemplo, puedo crear alguna regla de que automáticamente me bloquee todos los archivos que son .exe, los deje en una carpeta de cuarentena y que le diga al administrador de la red, oye, ¿sabes qué? Hay este archivo, ¿lo podemos aceptar o no lo podemos aceptar? Nuevamente muestra ahí, entonces que el archivo que llegó es un archivo inapropiado y queda en cuarentena, y muestra la salida de los archivos con el TXT de que el archivo está en cuarentena informándole al usuario. También podemos filtrar palabras, podemos filtrar
el listado de palabras que nosotros queramos bloquear, ¿cierto? Siendo contenidos inapropiados o contenidos que podemos considerar que son peligrosos. Sabemos que a nivel de seguridad, por ejemplo, una de las palabras más bloqueadas es la palabra Viagra, ¿ya? Y que presenta uno de los mayores riesgos dentro de lo que es seguridad de redes. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podemos mostrar, de cómo bloqueamos tipos de palabras, ¿ya? No se ve muy claro, pero vamos a ver si alcanzamos a hacer alguna muestra del servicio. O podemos verlo en una próxima sesión, donde vamos viendo más enfocadamente cada acceso. Entonces yo filtré mis palabras, ¿cierto? Y aquí me va a mostrar las estadísticas de cada palabra del bloqueo que tenía. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. ¿Nadie? Ok. Entonces, nuevamente nos mostró el filtro de las palabras que tenemos, que podemos ir bloqueando, o que nosotros podemos tener en políticas. Por ejemplo, yo puedo, no sé, información confidencial, puedo bloquear la palabra, y cualquier documento que diga la palabra información confidencial quede bloqueado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo trabajan las actualizaciones de Forefront? Que yo lo encuentro que realmente es fantástico, ¿ya? Es, es como el tiempo de respuesta que estamos usando. ¿Ya? Vamos a cargar esto para que puedan ver y poder explicarlo de mejor forma. Microsoft distribuye por medio de actualizaciones automáticas o de actualizaciones manuales, ¿cierto? Las actualizaciones de seguridad de Forefront y muestra también el cómo podemos o a qué nos atenemos, cuáles son los beneficios, ¿cierto? Comúnmente estamos sacando, Forefront trabaja con 5 motores de seguridad, de los cuales tenemos todos los días actualiza un motor, o sea, de lunes a viernes tenemos siempre actualizada nuestra base de seguridad. Con esto, uno de los beneficios es que tenemos un tiempo de seguridad mayor alto y también una performance mucho más alto, ¿cierto? Eh, Podemos analizar tiempos, mensajes mucho más rápido y con un bajo recurso de hardware. Ahora, una de las ideas es balancear la carga de motores, ¿cierto? Porque si esto entiende automáticamente la carga de servicio. O sea, si yo tengo una carga baja, va a usar solamente uno o dos motores. Si yo tengo una carga alta, va a usar 4 o 6 motores, ¿cierto? Bueno, entonces ya les hablé de una glosa descriptiva de lo que podemos hacer. Próximamente vamos a lanzar nuevos webcasts donde vamos a hablar detalladamente de cada cosa o cómo poder aplicarla en nuestra organización. ¿Ya? Entonces, recursos que tenemos para poder ir aplicando esto, para evaluarlo en nuestra organización, son los Hands-on Labs que tenemos de Microsoft, que están ahí a nuestra disposición, ya en el sitio de TechNet, que es microsoft.com/latam/technet. Tenemos las guías de evaluación, los análisis, ¿cierto? Tenemos los documentos de planeamiento, la arquitectura, lo que necesitamos en infraestructura. También tenemos documentos donde podemos entregar el how-to de la instalación y de la integración. Y los documentos de operación, administración y solución de errores típicos que podemos encontrar. ¿Ya? Ya no alcanzo a hacer demos, así que vamos a dejar esta parte. Bueno, muchas gracias por haber participado de este webcast. Me gustaría saber si alguien tiene preguntas o cosas que le interesaría saber. Por favor, las hagan saber ahora.
Si alguien tiene dudas. La parte de preguntas, hay un botón donde